Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta repetida de una acusación grave pero recurrente dentro del establecimiento, la de las chuzadas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 27 de junio. Las interceptaciones ilegales por parte de organismos del Estado son una sombra que persigue a cada gobierno en este siglo. Ocurrió con el desaparecido DAS, que después de ser cooptado por paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue desmantelado tras evidencias claras de que perseguía a la oposición, incluido al hoy presidente Gustavo Petro. La última denuncia de espionaje ilegal la entregó un magistrado conservador de la Corte Constitucional que puso al gobierno Petro a la defensiva y a insistir en que no comete ese delito. La denuncia todavía tiene cabos sueltos, como si realmente fue el Estado el que intervino, las comunicaciones del magistrado y si realmente hubo una chuzada. En medio de la paranoia, de los fantasmas del pasado y del hermetismo, hoy trataremos de ubicarnos en qué se sabe, qué no se sabe y los impactos políticos. Mariana Zapata cubre a las altas cortes y la movida judicial. Bienvenida de vuelta. Gracias por tenerme otra vez por acá, Tati. ¿De qué hablamos cuando hablamos de chuzadas? Pues lo primero sería decirte que en el derecho penal hay una forma legal de obtener información y es la interceptación de líneas telefónicas. Y esto arranca con un fiscal que lo ordena, pero que para utilizar lo que encontró en las llamadas o mensajes necesita ir a donde un juez de control de garantías a legalizar esa interceptación. Ahora, cuando no es una interceptación legal, es cuando estamos hablando de chuzadas. Este es el caso de la niñera de Laura Sarabia, donde supuestamente el engañado fue un fiscal al que le dijeron que tal línea era la de Marel Bismesa, su niñera, y que ella era del Clan del Golfo, cuando ahí lo que estaba pasando es que estaban chuzando las llamadas que eran comunes y corrientes de esta niñera. ¿Las entidades estatales, Mariana, pueden interceptar? Tati, el Estado tiene entidades de inteligencia y contrainteligencia. Pueden seguir actividades de monitoreo, por ejemplo, del espectro electromagnético, pero solamente pueden interceptar si hay un proceso judicial de por medio. Así de delicada es la cosa, o sea, no es como que puedan interceptar por si las moscas, alguien está haciendo oposición, no, o sea, tiene que haber un proceso judicial de por medio. Cuando hablamos de chuzadas, lo que se viene a la cabeza de primeras es el caso de las chuzadas en el DAS durante el gobierno Uribe, donde se persiguió a la oposición desde Gustavo Petro hasta José Miguel Vivanco, que era el director de Human Rights Watch, pasando por Piedad Córdoba y Carlos Gaviria. ¿Qué ha hecho el Estado desde entonces para evitar que eso vuelva a pasar? Pues las chuzadas fue el fin definitivo del DAS. Fue eliminado por el gobierno Santos para crear la Dirección Nacional de Inteligencia, que sigue adscrita a la presidencia. Pero el fin del DAS no significa que se acabaran las interceptaciones, pues porque esas funciones pasaron a manos de otros órganos, como por ejemplo, pues la Fiscalía. Y en 2013 se pasó la Ley de Inteligencia, que fue impulsada por la Consejería de Seguridad del entonces presidente Santos. Esa ley lo que hace es poner pues ciertos límites, como por ejemplo tener que pasar reportes de transparencia de a quiénes se intercepta y por qué. Pero eso no quiere decir que no hayan dejado de existir las chuzadas. Evidentemente no. Los gobiernos de Santos y de Duque de hecho tuvieron chuzadas. En el de Santos, acuérdate de una oficina del ejército que se llamaba Andrómeda, que espió a los negociadores del gobierno durante el proceso con las entonces FARC en Cuba, y también a políticos de izquierda como Iván Cepeda, y luego el equipo negociador de la guerrilla dijo que también eran espiados. Ya en el gobierno Duque hubo denuncias de chuzadas a periodistas, magistrados políticos de oposición y miembros de ONG por parte de batallones de ciberinteligencia desde 2 guarniciones militares, y esa habría sido la razón por la que salió el general Nicasio Martínez del ejército. Y bueno, durante este gobierno, el hoy ex fiscal Francisco Barbosa dijo que en el caso de Marel Bismesa, la ex niñera Laura Sarabia, hubo chuzadas, pero pues ese caso sí sigue en proceso de investigación. Ahora llegamos al actual caso, que es el del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, donde hay muchas cosas que no son claras todavía. Sí, hay bastantes cosas que no son claras. Además, pues él no ha manifestado ni a los magistrados de la Corte Constitucional donde pertenece, ni a la prensa las razones puntuales por las cuales él creía o pues cree que está siendo interceptado. Él habla de que ya entregó a la Fiscalía ciertas pruebas, pero no dice ni cuántas son, ni cómo las recogió. Lo que sí sabemos es que él no hizo una denuncia directa a la Fiscalía. No hay una denuncia penal directamente de él, sino que Ibáñez lo que hace es decirle lo que está ocurriendo al presidente de la Corte, que es José Fernando Reyes, y es el presidente quien toma la decisión de citar a la fiscal Luz Adriana Camargo a la Corte para que Ibáñez y los demás miembros puedan hablar al respecto. Esta es la famosa reunión que pasó el miércoles pasado, y el único magistrado que manifestó tener indicios de interceptación fue Ibáñez.
Pero pues claro, como la situación genera angustia, sí hubo otros magistrados que pidieron revisar sus equipos para despejar dudas de si estaban siendo objeto de interceptaciones. Es hasta el viernes de la semana pasada que los medios sabemos que la fiscal estuvo en la corte. Y de hecho, mira que esa no era la idea. O sea, lo que me cuenta en la corte es que la idea era manejar todo muy bajo perfil, sin armar esta situación, pero pues ya todo se empieza a salir de las manos desde el viernes y pues peor el sábado, cuando sale Semana con la información de que hay una denuncia de chuzadas. Ahora, lo que se sabe hasta ahora es que Ibáñez no tiene claridad de que sea una interceptación ordenada desde el gobierno. Claro. Y es que piensa que el Estado no es el único que tiene esa capacidad. Y el magistrado ayer incluso moderó su discurso ya diciendo que las interceptaciones pueden ocurrir hasta por un virus en el teléfono. Okay. Pero en la carta que dirige a la fiscal general sí había dejado entrever que él sí creía que era el gobierno quien lo estaba interviniendo. La fiscalía ya arrancó formalmente su investigación y es una investigación reservada y por eso mismo se ha reservado cuáles fueron esas cosas que le indicaron a él que estaba chuzado. Ahí hay un dato clave y es que no es la primera vez que Ibáñez habla de que lo están interceptando. ¿Ah, no? No. Cuando él era presidente del Tribunal de Arbitramiento que debía resolver este pleito famoso de Odebrecht y la Ruta del Sol, él le denunció a la fiscalía de ese entonces también que estaba siendo víctima de seguimientos e interceptaciones. Pero pues lo que él dice es que eso como que nunca pasó nada y que esa denuncia la puso, pero que se le echó tierra y no pasó más con eso. Mariana, me queda por saber cómo pega esta situación dentro del ambiente mismo de la Corte Constitucional, que ya de por sí es bien complicado, no solo por la denuncia de esto tan grave, sino de las diferencias que ya ha marcado con el actual gobierno. Sí, hubo mucha tensión. Algunos magistrados estuvieron inconformes, no solo con las chuzadas, si es que las hay, sino con el manejo de toda esta situación, ¿no? Tenemos un magistrado que ya está haciendo ronda de medios y que convocó él solo a una rueda de prensa, mientras que el resto ha guardado total silencio. Además, desde un principio de lo que he podido reportear es que se ha acordado manejar con pinzas el asunto. Y sí hay que decir que si bien hay un acuerdo para que la fiscalía defina qué pasa, las relaciones con el gobierno pues evidentemente se tensionan, que además ya está contestando duro, como lo ha hecho el presidente, o pues como lo hizo ayer el director de inteligencia Carlos Ramón González, que dijo que todo eso se trataba de rumores. Y ya acá a modo de dato extra, recuerda que el magistrado Ibáñez fue el mismo que salvó el voto en la decisión de acabar el Ministerio de Igualdad. Y de hecho, él creía que eso debía acabarse ya. También fue el ponente del tema de las regalías que se cayeron. Y fue el magistrado que regañó al ministro de Hacienda en la audiencia que buscaba que les dieran un plazo de gracia para recoger un tema más de las regalías. Entonces, pues esto sí le pone otro matiz a una relación que ya está complicada. Mariana, seguimos muy pendientes. Nos volveremos a hablar pronto. Gracias por pasar por acá. A ustedes por tenerme. Y arranca el día con estas movidas. Los gobiernos de la región, incluido el de Colombia, claro, condenaron el intento de golpe de Estado en Bolivia al mando de un general retirado del ejército. La Procuraduría abrió pliego de cargos a la exministra de Deporte, Astrid Rodríguez, por los incumplimientos a la organización que le quitó al país la sede de los Panamericanos en 2027. Y el presidente anda buscando nueva ministra de Vivienda. La silla confirmó que María Mercedes Maldonado fue su primera opción, pero la exfuncionaria rechazó la propuesta. Toda la movida de poder está ya al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.